Buenas noches, bienvenidos a Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Esta noche vamos a estar hablando del tercer informe trimestral de Artículo 19. Vamos a tener a la periodista Flor Goche de Desinformémonos y Alfonso García, defensor de derechos humanos. Con ellos vamos a discutir las agresiones que se han vivido durante este trimestre y el año en general. No se vayan. Buenas noches, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Este es mi colega Gabriel Soto y vamos a estar platicando ahorita de las noticias de la semana. Pues sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches, qué bueno que andan por acá. Hoy tuvimos no tantas agresiones, pero sí tuvimos algunas noticias. Tuvimos la plataforma que salió por el caso de los asesinatos en la Narvarte, y también tuvimos la alerta en Veracruz, que fue todo un tema. Y yo no soy Gabriel, soy alias Huesitos. ¿Qué tal? Así me dicen. Pero, muy simpático por las mañanas. Sí. Oye, pues no sé si quieras que comentemos un poco de la plataforma o de la alerta. ¿Cómo lo has vivido tú esta semana, Sandra? ¿Qué te ha parecido? Pues hay que platicar un poco al público sobre de qué se trata esta plataforma, la que presentamos esta semana. Es una plataforma de acompañamiento que sale como iniciativa de los familiares de algunos de los asesinados en la Narvarte, de la familia de Rubén Espinosa, de Nadia, y es una plataforma de acompañamiento que incluye a varios periodistas como Carmen Aristegui, Sí, el director también de Proceso, también hay periodistas de La Jornada y también hay defensores de derechos humanos que acompañan esto con la visión de no dejar morir el caso en medios, porque todos sentíamos que querían dar carpetazo, ya no querían recibir las víctimas a ver el expediente, ya no se estaba dando mucha información, y también es necesario señalar que no se estaban dando nueva información del caso, cuando a pesar de que hoy salió una nota en el Reforma que dicen que la línea esta de la maleta que traía Mile, pues ya no es tan cierta, no lo pudieron demostrar, no se sostiene, y de todos modos pues no están dando otra información, otras líneas. Claro, entonces, y hay una necesidad de los medios de que no se pierdan, ¿no? Porque luego está esta parte de seguir con el discurso, el discurso oficial, ¿no? De esta parte de la criminalización o de querer alejarlo de ciertas líneas de investigación, como la línea de investigación por la defensa de derechos humanos de Nadia, o el tema de la labor periodística de Rubén, ¿no? Entonces, pues este esfuerzo es una forma de que ciertos medios sigan acompañando, ¿no? Y sigan sacando notas, actualizando lo que está sucediendo y presionando, ¿no? Es una cierta presión que se vuelve pública. Sí, para que la gente se entere, y bueno, más allá de lo que podamos decir nosotros, ¿por qué no vamos a ver el video de la plataforma? Que así conozca la audiencia lo que es esta plataforma, lo que es el esfuerzo, y luego pues seguimos un poco con el informe y lo que ha pasado en la semana, ¿no? Perfecto, pues sí. Entonces vamos al video. ¿Cómo se defiende quien escribe un verso ante una ráfaga de balas? Hacer estallar una bomba de versos no lo salva. A la violencia contra nuestra Nadia le siguió la violencia institucional, pero no podría enumerar aquí todas las ofensas sufridas. Nos hemos dado cuenta que en este país un ciudadano común como nosotros no tiene fácil acceso a la justicia cuando está vivo. Cuando ha sido asesinado, ¿qué es justicia? Pero, ¿cómo hablar de justicia cuando el 98% de los casos quedan en impunidad? ¿Cómo hablar de justicia cuando la Procuraduría Capitalina es la primera que criminaliza a las víctimas? ¿Cómo hablar de justicia cuando el gobierno capitalino, en lugar de litigar en juzgados, litiga en medios? Estamos hablando de un colapso, literalmente, del sistema de justicia en México en los últimos años, donde decenas de miles de personas han sido desaparecidas, decenas de miles han sido asesinadas, otras tantas han sido torturadas,
y tenemos un manto ya insoportable, insostenible de impunidad. Resulta indispensable que este caso quede completamente esclarecido, que se conozca la verdad de los hechos y que se agoten todas las líneas de investigación de manera seria y científica, pues solo así se podrá recuperar la confianza en las autoridades responsables de investigar este caso y recuperar la credibilidad de las acciones de Estado para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos. ¿Qué intereses llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a adoptar una estrategia de incertidumbre, desinformación y sospecha que generara dudas sobre la integridad y la reputación de las víctimas, al grado de que la opinión pública pudiese encontrar justificación para el asesinato? El silencio de nosotros como familiares nos convierte en cómplices de la impunidad. Este crimen representa un reto no solo para las autoridades de la Ciudad de México encargadas de la investigación, sino para todas y todos nosotros que como sociedad ejercemos nuestra profesión en un contexto adverso de inseguridad, hostigamiento y presión desde las esferas del poder público federal y de los poderes fácticos. Tenemos que abonar a un punto de quiebre en México para que la sociedad mexicana, cada quien en su territorio, tome parte de esta historia, tome parte de este proceso histórico que ha estado marcado esencialmente por la impunidad. A partir de la información que nos han compartido las organizaciones coadyuvantes en el caso, hemos podido conocer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a pesar de haber consignado a 3 personas como probables responsables de estos hechos, no ha logrado acreditar el móvil del multihomicidio. Mientras más voces vayamos sumando, más podremos presionar para que este caso no quede en la impunidad y con ello las autoridades dejen de ver a las víctimas como cajas de expedientes que ocupan números, boletines sin rostros, sin vidas. Así que me sumo y nos sumamos en estos 100 días de este multihomicidio con la exigencia clara a las autoridades, en este caso de la capital de la República Mexicana, al jefe de gobierno Mancera, al procurador Ríos, a quienes tienen a cargo la responsabilidad formal de llevar a cabo estas investigaciones, que lo hagan con la transparencia, con la claridad, con el compromiso de que se sepa la verdad y se sepa exactamente qué hay detrás de este multihomicidio de la colonia Narvarte. Hola, ya estamos de regreso. Bueno, pues como pueden ver en el video de esta plataforma, el caso de Narvarte no se ha quedado ahí. Los otros familiares han seguido exigiendo justicia, han pedido también esclarecimiento de los hechos y vamos a ver también el video de la mamá de Yesenia, que también está exigiendo justicia y se une a estas voces para que no cierren la investigación y sigan investigando. Muchas gracias. Le envío pues estas pequeñas palabras. Ella pues es mi hija Yesenia Axiri Quiroz Alfaro, que también es una de las 5 víctimas del homicidio de la Narvarte. Y pues quiero agradecerles el que se haya hecho o que haya una iniciativa para conformar una plataforma referente al caso, para que pues nuestras autoridades también pues nos hagan saber referente a lo que ha pasado, que nos contesten pues preguntas que tenemos, que queremos saber, que haya justicia, que las cosas no queden como si nomás un robo. Queremos saber, tenemos el derecho de saber el por qué. Yo les agradezco que sean pues también la voz de ella y de todos ellos. Necesitamos saber por qué pasó, cómo fueron las cosas. Es difícil, es muy difícil, porque como dicen, ella era muy joven, pero
el ser joven no es un delito. Y ella quería salir adelante y tenía muchos sueños, el cual se lo arrebataron. Yo les doy las gracias y estoy a favor de que haya una investigación amplia donde salga la verdad. Ya estamos de regreso. Como pudieron ver en el video, en los dos videos, pues el caso de la Narvarte ha sido un caso emblemático en este año y pues sobre todo en este trimestre. Y justo en el siguiente segmento vamos a platicar del informe trimestral que presentó Artículo 19 estos días. Y uno de los temas centrales de este informe es justo el caso de la Narvarte. Entonces quédense con nosotros para hablar más sobre el caso de la Narvarte en el contexto del informe trimestral de Artículo 19. No se vayan. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. Ya estamos de regreso en Megáfono. Esta noche tenemos con nosotros a la periodista Flor Goche de Desinformémonos y al defensor de derechos humanos Alfonso García. Es un gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues bueno, hoy los invitamos para hablar un poco y analizar el informe trimestral que saca Artículo 19, que es un esfuerzo que se hace cada 3 meses y damos las cifras, las vamos haciendo un cierre del año. Y la meta un poco es que ustedes conforme, pues bueno, el análisis y la experiencia que tienes como defensor y tú, Flor, que pues te ha tocado ser periodista y que también has sufrido agresiones en tu contra, un allanamiento y te ha tocado un poco tener contacto con las instancias públicas para la atención de tu caso, pues nos gustaría que nos den en ese sentido su punto de vista. Y pues bueno, tuvimos este trimestre 68 agresiones. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Cómo han visto? ¿Qué opinan? ¿Y qué ven de estas agresiones, Alfonso? Pues bueno, que sigue siendo terrible, ¿no? Y un tema que lamentablemente, a pesar de que es una realidad, sigue siendo en cierta forma invisibilizado por autoridades, ¿no? O sea, si bien mediáticamente tiene un impacto y todo, vemos que las acciones concretas, pues no están repercutiendo en que disminuyen las agresiones. O sea, tenemos cifras que pueden variar de informe a informe, pero son cuestiones fluctuantes. Lo que sí sigue siendo una constante es que hay agresiones, hay muchos actos directos contra periodistas, contra personas, contra sus familiares, y que pues no se ha parado, ¿no? O sea, se pueden iniciar las investigaciones, se puede anunciar que se están haciendo cosas, pero en realidad no disminuye, y eso sigue siendo terrible. Claro, porque no hay una atención, bueno, no sé si real o no haya real, pero ¿a qué sentido te refieres con que no es atendido exactamente? Porque en México tenemos la estructura más grande de atención a periodistas tal vez de América Latina. Tenemos una fiscalía especializada, tenemos una visitaduría especializada a nivel federal, tenemos determinados programas dentro de la propia comisión del DF, ¿no? Ahí hay un programa de atención a periodistas. Entonces,
¿En qué sentido tú señalas que no? Y tal vez tú también nos podrías dar ahí ¿qué has vivido con ellos? Pero, ¿por qué dices que no? Porque tenemos estos números que crecen, pero también estas instituciones. Sí, pues bueno, o sea, creo que faltan, cuando me refiero a que faltan acciones concretas, o sea, podemos hablar de que hay investigaciones abiertas, de que se puede decir, bueno, sí estamos siguiendo, digamos, esta línea de investigación, pero en realidad, ¿qué impacto ha tenido? ¿Qué repercusiones tiene? O sea, ¿y qué acciones serias, concretas se están tomando? O sea, no solo en cuanto a abrir una investigación, no me refiero solo al DF, sino en todo el país, o sea, abrir una investigación y, bueno, ¿qué resultados tenemos? ¿No? ¿Y qué impacto tiene esto en la disminución de las agresiones? Porque si no, o sea, se vuelve como un círculo vicioso, o sea, agredimos, actuamos de entrada. La actuación, o sea, la intervención de la autoridad viene posteriormente a la agresión. O sea, ¿qué tanto estamos previniendo y cómo estamos? Claro. Y la mejor forma de prevenir es, pues, acabando la impunidad, ¿no? O sea, que los agresores tengan miedo de que les pueda pasar algo y eso lamentablemente no sucede. Claro, y quizás está esta parte que debemos analizar sobre el papel como juez y parte del gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el informe trimestral tenemos que los funcionarios públicos son responsables de 32 de las 68 agresiones, ¿no? Son los principales responsables. Y esto es un patrón que... Perpetrador directo. Ajá, el perpetrador directo, ¿no? O sea, están casos como partidos políticos, integrantes de partidos políticos, el crimen organizado, y es abismal la diferencia entre el responsable siendo el gobierno y los demás, ¿no? Particulares, crimen organizado. Entonces, si analizamos esta cuestión de que el Estado es el encargado de investigar los casos de agresiones contra periodistas a nivel local o a nivel federal, y al mismo tiempo ellos son los principales perpetradores, nos habla de un círculo vicioso que nos lleva a las cifras de impunidad, ¿no? Entonces, pues está esta cuestión, Flor, como me gustaría como verlo desde la perspectiva de los periodistas, ¿no? Porque nosotros estamos como esta parte de defensores de derechos humanos que vemos como toda esta cuestión del actuar de las instituciones. ¿Y cómo lo ven ustedes, no? ¿Cómo ven este tema de la impunidad, de la responsabilidad de las autoridades? Y también un poco, bueno, que nos platiques, bueno, Flor, su casa fue allanada, ya lo habíamos dicho, y que nos platiques qué pasó justo, cómo te atendieron esta estructura tan fuerte que tenemos en México. ¿Cuál fue, qué fue lo que recibiste? Ay, pues mira, son muchas preguntas que me hacen, pero trataré como de ir poco a poco respondiendo, ¿no? En primera, pues hay que entender cuál es el papel que juega la información en un contexto como en el que estamos viviendo, ¿no? En donde hay un contexto de represión y agresión, no solo hacia integrantes de medios de comunicación, sino en general hacia la población, ¿no? Entonces, en este contexto, esta cuestión de la información es un arma, ¿no? Es un arma porque, bueno, en la medida en que nosotros como periodistas vamos indagando, pues vamos descubriendo cosas que generalmente no son cómodas para los grupos de poder, ¿no? Llámese poderes de facto u otro tipo de poderes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que están enmarcadas las agresiones a los periodistas, ¿no? En que, pues, se comprometen, hacen una labor que puede estar pues causando algún conflicto, algún Pisando calles. Claro. Sí, molestándoles. Y en este sentido, pues es que se empieza a pues agredir, ¿no? De distintas formas, que ustedes ya lo documentan en el informe, pues desde situaciones, por ejemplo, como la que me tocó vivir, que es un allanamiento a mi domicilio, en donde extrajeron particularmente mi material de trabajo y no otras cosas de valor. Y bueno, hasta los grados más extremos que tienen que ver con desapariciones y asesinatos, ¿no? Ahora, ¿cómo se vive esto, no? Digamos, desde el periodista que es agredido y que se acerca a las instituciones o al Estado para, pues, hacer que realmente, pues, se puedan ellos ejercer su función pública y en ese sentido, pues puedan también como en un sentido de compromiso, ¿no? O sea, yo cuando me acerqué a ellos lo hice porque pues sabía que ellos reciben un sueldo, ¿no? Y a veces son sueldos muy onerosos y uno dice, bueno, si el funcionario está ahí y le están pagando ese sueldo, pues finalmente tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, esa fue como parte de mi primer acercamiento con la autoridad, ¿no?
Claro, porque luego muchas veces los periodistas no quieren acercarse porque dicen, bueno, pues yo no creo... No, o sea, de hecho creo que todos estamos incrédulos, pero la cuestión es también probar esas instituciones y pues hacerlas que realmente desquiten ese sueldo que ganan, ¿no? O sea, uno sabe como periodista cuáles son las condiciones laborales, cuál es el contexto que incluso nos vuelve más vulnerables, y hay un funcionario que está ganando dinero pues de nuestros impuestos, de lo que todos nosotros pagamos, de nuestro trabajo, y bueno, finalmente es hacer que esta persona pues se comprometa realmente con su labor, ¿no? Sin embargo, sí es muy desgastante este proceso, ¿no? De acercarte con ellos, porque, bueno, uno siempre tiene que andar así como atrás, ¿no? No hay una iniciativa por parte de ellos de que vean que sucede algo y te llamen y ellos estén al pendiente. Por ejemplo, en mi caso, todo el contacto que se hizo fue porque yo lo busqué, porque yo me acerqué, y se rompió cuando yo dejé de acercarme, ¿no? Pero nunca hubo una llamada de ellos de, oye, ¿cómo estás? O sea, en el momento en que yo dejé de insistir con las instituciones... ¿Qué tal? O sea, ¿ha habido un seguimiento? ¿Has sentido que...? Pues no. De hecho, o sea, yo sí debo reconocerlo. Yo intenté como... En un momento sí fui como muy activa y traté como de ir a todas las instancias y agotarlas, pero la verdad es que ese proceso también te desgasta muy rápido por lo que te encuentras, ¿no? Por actitudes, por toda esa burocracia, ¿no? Que hay para que te atiendan, ¿no? El hecho de que sean muy largos los términos para que te puedan atender, ¿no? Estás viviendo una situación emergente y necesitas una respuesta emergente, y lo que sucede es que estas instituciones te brindan respuestas, pero que tienen que pasar por un consejo, que se tienen que consensar, que tienen que pasar por una valoración, y en este tiempo, pues, ¿qué pasa con tu seguridad, no? Estás vulnerable, quedas en riesgo. Yo tengo una duda ahí con tu caso, porque cuando pasó el allanamiento, pues me acuerdo que PGR estuvo ahí, pero después hubo toda una problemática para iniciar la investigación. ¿Se resolvió? ¿Nunca quisieron abrir la averiguación previa? ¿Qué pasó con eso? Bueno. Porque se tuvo que hasta tener que poner una queja, ¿no? Para que la abrieran. No sé si la abrieron o no. Sí, pues en principio pensamos solo poner la queja en la CNDH, o sea, era como la estrategia que decidimos seguir en contra del mecanismo, ¿no? Yo soy beneficiaria del mecanismo de protección a periodistas y también de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, en este sentido, cuando yo reporté lo que había pasado en mi domicilio y activé un botón de pánico, que es un mecanismo que te dan, pues para estar ahí como, bueno, para reportar cualquier cuestión que pueda poner en riesgo tu seguridad, yo bueno, lo activé, nadie me apoyó. Ni siquiera me acompañaron a levantar la denuncia, y entonces se pensó en poner la queja en la CNDH por esta razón, ¿no? Porque a pesar de todas esas medidas, el Estado no me protegió, pues. Sin embargo, en el camino, pues también ampliamos la queja a la Fiscalía, que depende de la PGR, que es la Fiscalía, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la FEADLE. Entonces, aquí nosotros nos acercamos, ellos fueron al domicilio a hacer los peritajes que se requerían para pues llevar más a fondo la investigación, y ese día nos dijeron que como hicieron la visita a domicilio y no tenían acceso a su sistema electrónico, no podían hacer la averiguación previa en ese momento, ¿no? Porque tienen como un sistema que les genera inmediatamente el número de averiguación. O sea, el problema era una cuestión administrativa, ¿no? Pero se comprometieron a que la siguiente semana, después de que desahogaran algunas diligencias, ya iban a abrir la averiguación. Y se estaban negando, ¿no? Pues no lo hicieron, y después ya nos argumentaron, no la cuestión administrativa, sino que qué tal si salía un primo mío a decir que él entró a mi domicilio y que él se robó las cosas, y que cuando es una averiguación previa ya se sigue de oficio, y que el riesgo de que abrieran la averiguación previa era que algún familiar mío pudiera verse involucrado en esos hechos. ¿En serio ¿no? eso te dijeron? ¿Y por eso no querían hacer averiguación previa? Entonces, cuando nosotros ya metemos la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya me hablan unos días después que ya elevaron el acta circunstanciada. Se tuvo que meter queja, ¿no? Averiguación previa, pero fue hasta ese momento. Y a eso me refiero cuando digo que hay que estar tras de ellos, ¿no? O sea, a pesar de todo el aparato que tienen, de que en México hay un mecanismo específico para protección de periodistas que recibe recursos, que tiene funcionarios, en fin, pues tú tienes que estar ahí, ¿no? Y en el momento en que tú dejas de presionar, todo se viene para abajo, ¿no? Y aún presionando, pues te enfrentas a un gran desgaste, ¿no? Y bueno, en mi caso, digamos, no
O sea, yo pienso que mi caso definitivamente no se compara con esto de los asesinatos, ¿no? A mí finalmente se llevaron mi equipo de trabajo y bueno, no sentí una agresión física como tal, ¿no? A lo mejor me sentía fuerte, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué pasa con la gente que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, y pensar que quizás tendría que ser un botón de pánico, túnica, escudo contra un tipo de agresión, ¿no? Que es algo que pasa, que te dan un botón de pánico, le dan un botón de pánico a un periodista que está en Iguala, ¿no? Y que está siendo amenazado por el crimen organizado. No, de hecho ahí no habría ni señal. Exacto. No, entonces como, y pasa, ¿no? Pasa que el mecanismo da estos botones de pánico a periodistas que tienen un nivel de riesgo altísimo, ¿no? Estamos a punto de irnos a un corte, no sé si quieras comentar algo para allá. No, pues digo, nada más comentar que esta cuestión, o sea, en realidad no estaba en tanto riesgo, pues bueno, o sea, es una forma en la que hemos normalizado el peligro y la forma en la que se está vulnerando el derecho, ¿no? Y entonces la obligación del Estado es con el derecho a la libertad de expresión, al ejercicio del periodismo, y el hecho de que no, o sea, de que no estés en peligro de muerte no implica que no esté fallando el Estado en sus obligaciones y que no esté coartando el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y eso es terrible. O sea, ya los estándares con los que estamos midiendo, pues es bastante grave. Entonces, pues bueno, así es como medio funcionan las instituciones. Vámonos un corte para regresar con un video sobre el informe y sus datos. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV.
por el derecho a informar y ser informados. Ya estamos de regreso en Megáfono. Si les parece bien, antes de profundizar más sobre qué tipos de agresiones, las entidades federativas con más agresiones, como ya la parte más sustancial del informe, nos gustaría llevarlos a un video. Durante los primeros 3 meses del año se documentaron 66 agresiones a periodistas, directivos y medios de comunicación. Esto es, 16 casos más que en 2013 durante el mismo periodo. Los responsables en el 59% son funcionarios públicos. Las autoridades se han encargado de ignorar la problemática. Por ello, el 90% de las agresiones se mantienen impunes. Es claro que las condiciones para el ejercicio periodístico no mejoran. El primer informe trimestral de Article 19 da cuenta de la negligencia que sufren los periodistas. El gobierno federal y el de los estados son deficientes y omiten la procuración de justicia cuando de violencia contra la prensa se trata. Hasta marzo de 2014, se registraron un asesinato, 23 agresiones físicas, 19 amenazas, 9 intimidaciones, 8 hostigaciones judiciales, 5 detenciones arbitrarias y una denuncia por difamación. La entidad más peligrosa para los periodistas es Veracruz, donde se registraron 11 casos. El caso más notorio es el homicidio de Gregorio Jiménez, quien fue privado ilegalmente de la libertad el 6 de febrero y fue encontrado sin vida el 11 del mismo mes. Las autoridades veracruzanas actuaron con sospechosa rapidez y descartaron que el delito estuviera relacionado con la labor informativa de Gregorio. El Distrito Federal es segundo con 10 casos de agresión. Los policías capitalinos continúan con la brutalidad que demostraron en 2013. En 5 casos, los presuntos responsables son elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. A estas 2 entidades le siguen Guerrero con 9 agresiones, Oaxaca con 7 y Sinaloa con 5. Mientras las cifras aumentan, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentra en crisis. El órgano es inoperante y vive en la utopía del discurso político. El mecanismo no ha resuelto más del 70% de los casos que posee, mientras se gastaron más de 263 millones de pesos en presupuesto. Ya estamos de regreso en Megáfono. Como pudieron ver en el video, hay un patrón de agresiones en ciertas entidades federativas, ¿no? Siempre regresamos a los mismos estados, ¿no? Está Veracruz, está el DF, está Puebla, está Guerrero, que de hecho son las 4 entidades federativas que encabezan el número de agresiones en el último trimestre. Y me gustaría un poco platicar sobre eso, ¿no? El Distrito Federal otra vez encabeza. Bueno, el semestre pasado pudimos ver que Guerrero estaba hasta arriba, considerando que había un contexto diferente, no había un contexto electoral, las cosas estaban muy calientes, pero el Distrito Federal, a pesar de ser este lugar donde era considerado un oasis, o pues bueno, ni siquiera un oasis, ¿no? Pero un refugio. Y ahora tenemos al DF como la entidad federativa con más agresiones en el trimestre, con 25 agresiones, y además regresando al tema con el que iniciamos este programa, ¿no? Y el caso que parte, o sea, el parteaguas de este año en la cuestión del Distrito Federal, que es el caso de la Narvarte. ¿No? El caso de la Narvarte llega a ser un punto de quiebre en donde los periodistas dejan de ver al Distrito Federal como un lugar seguro, ¿no? Es el primer caso de un periodista desplazado en el Distrito Federal, que es asesinado, que nosotros documentamos. Entonces a mí me gustaría empezar con eso, ¿no? Con su percepción, como esta cuestión de cómo cambia, de qué nos habla, dónde está parado el Distrito Federal. No sé, Alfonso, si nos puedes comentar un poco a nivel institucional, a nivel de protección, ¿dónde vemos al DF? Sí. Yo creo que, como dices, hay un cambio, digamos, de paradigma a raíz del caso Narvarte, que no es algo que sea nuevo, ¿no? Pero se manejaba el Distrito Federal como un lugar relativamente seguro y donde había mucha documentación de casos, pero que no necesariamente eran los casos más graves o que no necesariamente correspondía a las autoridades del Distrito Federal defender, a pesar de que, digamos, manejan una posición de disposición
para defender a cualquier tipo de periodista que estuviera en la ciudad, ¿no? Y de repente pasa lo de la Narvarte y Cami. Yo creo que aquí hay un problema fuertísimo, ¿no? Si vemos el caso que nos estaban comentando, o sea, en cuanto a la revictimización de las personas, al momento de que entran en digamos, en todo un calvario, cuando presentas una denuncia, tienes que estar impulsando, te cierran algunas puertas, no se siguen las líneas de investigación. Creo que es lo que estamos viendo con lo de la Narvarte. O sea, la agresión en la que están implicados, digamos, periodistas, defensores a derechos humanos, mujeres, y que se tienen que seguir rutas de investigación clarísimas que muestren un compromiso de las autoridades con los periodistas, con los defensores, con las mujeres, ¿sí? Y parece que las líneas van por... O sea, la línea que se sigue sin entrar mucho en detalle en eso, es otra, sin agotar completamente lo demás. Al menos lo que hacen público siempre es eso, ¿no? Como, no, pero es que hay otras, miren, aquí está lo más importante, pero aquí está... Y eso, no, eso lo estamos investigando. Exacto, ¿y cuál es la obligación? O sea, y es la constante, el reclamo constante de todos los grupos, o sea, decir, oye, a ver, puedes tener esto y puedes al momento de investigar, o sea, muéstranos que tienes la intención de agotar esta investigación, de pisar los callos que sean necesarios, o sea, de hacer todo lo que sea posible para que podamos estar un poco satisfechos, o sea, en cuanto a encontrar, pues digamos, lo más cercano a la verdad, ¿no? De qué es lo que sucedió, o sea, y entonces tenemos el Distrito Federal que tiene, pues digamos, ya tiene una ley, debería tener una estructura para defender, un presupuesto y todo, pero bueno, ya hay voluntad, y eso lo podemos ver en cualquier tipo de investigación o cualquier cuestión, ¿no? O sea, digamos, las leyes, si bien son perfectibles y toda la cosa, pues sí, pero se atienden, se cumplen al pie de la letra, o sea, existe esta voluntad de verdad de agotar hasta las últimas consecuencias las líneas, o la vamos a abrir, le vamos a poner que sí se investiga, y pues bueno, o sea, y lo estamos viendo con las reacciones, o sea, tanto de los periodistas, de los comunicadores, como de los abogados que llevan los casos, en específico de la Narvarte, que refieren que falta aplicar debidamente el protocolo de investigación, falta de acceso al expediente, la revictimización, la filtración de información, digamos, a conveniencia, y la falta de aceptación de pruebas, ¿no? O sea, como en general, ¿no? Dentro de muchas fallas que podrían darse también, si lo vemos desde la perspectiva de investigación de feminicidios, si lo podemos desde la investigación de agresión a defensores. El problema es ese, o sea, ¿dónde llega la verdadera voluntad para hacer las cosas, para que no se necesite crear una plataforma para estar presionando? ¿no? Claro, sí, entonces, que sea así solo. No sé, tu perspectiva de este manejo de información que hay en cuanto a los casos, ¿cómo la percibes, Flor? O sea, porque tienes todos estos hechos, todas estas estructuras que a ti te han tocado, pero por otro lado, todo caso que cae en manos de la autoridad se maneja de un modo, y tú cómo lo ves desde tu perspectiva periodística, tu labor ¿has intentado o has visto un esfuerzo de los periodistas de a veces también hacer un esfuerzo para visibilizar más los casos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu percepción sobre las notas de agresiones? Bueno, pues yo creo que de entrada el caso de la Narvarte, como dicen, pues sí fue relevante y sigue siendo hasta ahora, porque bueno, a pesar de la gravedad de los hechos, de que ocurrió también en una zona como muy céntrica de la ciudad, no en las inmediaciones, a pesar de todo, de sus características, de lo fuerte que fue el crimen, ¿no? A pesar de eso, no se han generado a partir de ahí mecanismos que nos protejan a los demás, ¿no? O sea, un caso como este debería generar una alerta que se convierta en acciones concretas para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Sin embargo, vemos que el caso de la Narvarte no hace que se detengan los casos en materia de instituciones, sino que al contrario, ¿no? O sea, se presentan muchos casos también después de la Narvarte, ¿no? Y como decía, o sea, hay una ley en el Distrito Federal que ya también refiere la protección de periodistas y que establece también la creación de un mecanismo propio en el Distrito Federal que ahorita no está operando, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros nos acercábamos a las autoridades, justo hacíamos este llamado también, o sea, de esta gravedad, de cómo a pesar de todo esto no se seguía tomando importancia, ¿no? A los casos. Entonces, eso sí me gustaría como destacar. Y bueno,
que ninguna entidad, ¿no? Ni el Distrito Federal, pues son ya seguras, ¿no? Para que nosotros podamos ejercer nuestra labor. Y bueno, respecto de lo que me preguntaban sobre esta cuestión de los medios, o sea, de que si se está generando algún tipo de organización o algo así que pudiera contrarrestar esto, pues yo creo que sí hay esfuerzos en este sentido, pero también hay que entender que bueno, los medios en el país, por la forma en cómo se manejan, en que muchos de ellos son dirigidos por empresarios y también persiguen un fin económico, pues también ahí hay una división, ¿no? O sea, no puedes decir que todos los medios están de este lado, sino hay quienes incluso minimizan dentro del medio las propias agresiones a los periodistas y son quienes también pues están poniendo el dedo, ¿no? Y están señalando pues sí, o sea, poniendo el dedo a los demás que están tratando de hacer una labor crítica, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco podemos hablar del medio como algo así conjunto, sino que también ahí hay muchos intereses y hay quien de ese lado pues también está golpeando o está tratando de minimizar la situación que se vive de este lado, ¿no? Claro. Ahorita que Flor decías esta parte de la alerta, o sea, dijiste la palabra alerta, cuando estamos en un contexto de que ya no aguanta más, no está hoy a presión. A mí me gustaría, ahorita que regresáramos del corte, tenemos que ir a corte, pero me gustaría que regresáramos hablando sobre este tema de la alerta Veracruz, Gabo. ¿Qué opinas si nos vamos a corte y hablamos del contexto de Veracruz, ¿no? Que se liga con el tema de la Narvarte, ¿no? Con el desplazamiento de Rubén. En el informe hay como este tema hay una parte específica que habla de la situación de Veracruz y lo conectamos con el tema de la alerta. Sí, vámonos a corte. The name's Bond. James Bond.
Pues estamos aquí de nuevo con alertas, con lo que ha pasado. Ya hablamos un poco del Distrito Federal, de la situación que tiene ahorita el número 1 de agresiones, pero nos vamos con el número 2, que es Veracruz. En este contexto les platico que Veracruz, por todas las agresiones que ha tenido y asesinatos y toda una historia que tiene desde hace varios años, se estuvo así manteniendo diálogos con la Unidad de Prevención del Mecanismo de Protección Federal y decidieron sacar unas medidas preventivas, una alerta temprana preventiva. La alerta temprana no es como la alerta de género que se saca y se tienen que hacer investigaciones, sino que es una alerta para que el gobierno federal trabaje con las instancias locales y empiece a trabajar como cuestiones preventivas de investigación. En ese sentido, pues, por todo lo que ha pasado ahora en esta semana, sacaron una alerta en Veracruz, el gobierno federal con el gobierno local, y fue muy curioso lo que pasó en su presentación, que eso es lo que yo creo que quería que platicara Sandra. Cuando presentan la alerta, que es este documento de que se van a hacer mesas de investigación trimestrales, como lo que te decías, que ya no iba a haber hostigamientos en las calles a manifestantes, ya no iba a haber toma de fotos y seguimientos en el estado a la gente, un periodista saca una pancarta adentro del evento. Y la respuesta, mientras está afirmando que ya no los van a hostigar y que ya no los van a atacar, pues es detenerlo, le tuercen las manos, le quitan la pancarta, después ya se hace toda una cuestión, un movimiento y lo sueltan, obviamente, porque no era muy buena acción durante la firma de eso. Y al final del evento también los periodistas que se han unido para mover este tipo de cuestiones, un poco lo que tú señalabas, que no son todos, pero los periodistas que se han unido para levantar esto salen y algunos también les tomaron fotografías. Entonces estamos nuevamente en un contexto donde hay voluntades, se están haciendo programas, hay instituciones, pero el daño en verdad está en estas acciones diarias, ¿no? Y ese es el contexto de Veracruz que ha pasado, pero no desdibuja a otros que tenemos en todo el país. Es el segundo de este trimestre, pero bueno, vuelve a ser todo o sea, siempre es el Distrito Federal, Veracruz, Puebla. Entonces, ahorita más bien tenemos un estado de alerta en el país, ¿no? No solo es Veracruz, aquí en el Distrito Federal tuvimos también en este trimestre el ataque a Regeneración Radio, que no se escucharon de él, ¿no? Sí, escucharon a los colegas, pero entraron a una escuela, luego no quisieron atender porque decían que era federal, pero no pueden tener un operativo fuera, entonces se volvió, no hay autoridad que pueda atender eso, pero no sé tú qué opinas, qué pasa cuando tú tienes un problema federal, otro local, no podría haber comunicación. ¿Cuál es tu opinión de atender Pues algo bueno, así? se supone que estos convenios, o sea, tanto de investigación como de protección, o sea, se hacen los convenios para poder actuar de manera conjunta y que se pueda, digamos, aportar cada quien desde su competencia, pues todo lo posible, ¿no? Lo que sucede en realidad es que sirve a veces, no voy a decir que siempre, pero en muchas ocasiones, o sea, sirve para que se avienten la bolita. Claro. ¿No? O sea, dicen, a ver, espérate, es que esto no me toca, yo te ayudo, pero hasta aquí puedo llegar. Bueno, entonces, o sea, ¿cuál es la...? Yo creo que de verdad, o sea, y perdón que insiste en esto, ¿no? O sea, la cuestión de la voluntad, o sea, no se refleja en el papel, ¿no? Se refleja en hechos, en actos concretos. Y lamentablemente ahorita estamos en una cuestión donde la voluntad se refleja en el papel, o sea, o en las cámaras, ¿no? O sea, este acto... Es así como que una prueba es una prueba clara clarísima lo que pasó en tu caso. de qué es lo que está presentando papeles, ¿no? pero por otro lado, pues es decir, o sea, me vale más lo que diga aquí, o sea, y además tú dale, la actitud ¿no? descarada, ¿no? O sea, que saben que lo pueden hacer así, o sea, de esa manera, de esa forma tan descarada, tan abierta, tan visible, y que finalmente no hay consecuencias, ¿no? Ese es el tema de la impunidad, ¿no? O sea, el hecho de que saben que pueden actuar de esa manera y que no pasa nada, ¿no? O sea, que hay algunos medios que lo retoman, hay denuncia, pero que finalmente no es algo que trascienda. Como anécdota de otra más. Claro, ¿no? O sea, es cinismo, al siguiente ¿no? informe trimestral. Digo, nosotros nos reímos, ¿no? Porque sí es algo muy burdo, ¿no? O sea, tú lo ves y hasta te causa risa. Sí, es un descaro. Pero cuando te vas realmente al fondo, a lo que eso implica, a lo que esa escena que tú describes implica,
O sea, realmente Sí. ya no es de risa, ¿no? No, O sea, no, obviamente sí, no, digo, ya. o sea, es a veces también la manera que Me pongo tenemos serio. para pasar estas cosas. Claro, y pero es- regresar como esa parte que decían, o sea, que decíamos al principio, ¿no? Que decías tú, Gabriel, que tenemos uno de los sistemas más robustos de protección a periodistas en el mundo, ¿no? La fiscalía, los mecanismos, la cantidad de leyes locales, la federal, ¿no? Las Protocolos. visitadurías, como toda esta cuestión. No, Y está al mismo saliendo. tiempo nos encontramos con 303 agresiones en los primeros 9 meses de 2015, ¿no? En 2014 documentamos 326 en todo el año, ¿no? Entonces ya estamos tan cerca. Entonces realmente nos preguntamos, ¿de qué valen todos estos esfuerzos institucionales? El gasto que se le mete a todas, robustecer como todas estas estructuras de protección, ¿no? ¿Y qué sirve si al final tenemos esta cantidad de agresiones, de la cantidad de asesinatos, ¿no? 7 asesinatos documentados en lo que va del 2015, los desplazamientos forzados, esta situación tan grave en Veracruz. Entonces, ¿de qué sirve tener como todas estas estructuras? Pero igual me gustaría irme como a una parte, pues no positiva, pero a lo que nos ha orillado esto a la sociedad, ¿no? Porque creo que mucho está la cuestión de sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, de haberle apostado a la parte institucional, ¿no? De estar presionando para que el mecanismo funcione, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos otras cosas que no se ven tanto, y es cómo los mismos periodistas han tenido, o sea, por la falta de respuesta institucional, e incluso los mismos medios grandes, ¿no? O sea, que muchos periodistas no sienten el respaldo de los medios donde trabajan, ¿no? En muchos casos. Es orillado a los periodistas a tener que enfrentar esta situación con sus propias manos. Y es algo que te quería preguntar, Flor, ¿no? Como, ¿a qué nos lleva ahorita? ¿A qué lleva la prensa ahorita? A decir, esta es la situación. Todas estas instituciones no nos están dando lo que nosotros necesitamos para enfrentar la situación. ¿Qué parte cómo ves esta parte de solidaridad de estos colectivos donde salen y se respaldan, donde sí salen estas notas como la plataforma de la Narvarte, ¿no? O la autoprotección que empiezan a tener los periodistas? ¿Cómo verías eso? O informas con miedo. Sí. ¿Y cómo es eso? Exacto, o no, exacto, o hay una parte de no estamos ahí aún y hay miedo y hay autocensura, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que frente a este panorama tan adverso, es lógico, casi natural que se estén dando estas redes, ¿no? Que a lo mejor en otra etapa, o sea, yo por ejemplo cuando estudiaba nunca había visto, cuando era estudiante todavía en la universidad, no había visto que se articularan este tipo de redes, ¿no? En realidad es algo reciente lo que se está viviendo. Sin embargo, bueno, creo que sí hay como algunos retos que se están superando también en la marcha, ¿no? Por ejemplo, lo que pasaba antes era que cuando había una agresión contra algún periodista reconocido o de algún medio de renombre, entonces sí se cerraba filas y este hecho era visible, ¿no? Pero ¿qué sucedía a veces cuando este tipo de agresiones ocurrían, sobre todo a los medios independientes, ¿no? Que bueno, a lo mejor a veces no son jóvenes, estudiantes que están practicando esta profesión en algunas ocasiones y bueno, ahí nadie hacía nada, ¿no? Entonces, a mí de entrada me parece importante el hecho de que Artículo 19 haya retomado, por ejemplo, el caso de Regeneración, que no era la primera vez que un medio de esta naturaleza sufría un ataque y bueno, que también se le empiece a dar visibilidad, ¿no? Esto es como muy importante. Y bueno, estas redes que se van tejiendo también pues tienen obviamente sus limitantes, ¿no? O sea, nosotros que ejercemos como periodistas sabemos que no tenemos, digamos, un horario de oficina, ¿no? O sea, no es como en otras labores que entras a las 7 de la mañana y a las 3 de la mañana sales, sino que generalmente las jornadas de trabajo pues, son largas, ¿no? Y extenuantes. A veces casi siempre te llevas trabajo a tu casa, en fin. Y bueno, esto dificulta también mucho a veces el hecho de que se tejan estas redes o de poder participar tan activamente, ¿no? Porque bueno, tienes toda la jornada ocupada, entonces también en qué momento puedes hacerlo, ¿no? Entonces bueno, con todas estas limitantes que hay, creo que sí se está generando estas redes que se ven, por ejemplo, reflejadas en acciones concretas como las actividades que se hacen, por ejemplo, esta de las subastas, de que periodistas donan sus fotografías, en fin, o sea, su mismo trabajo para apoyar a las familias de las personas que fueron asesinadas, ¿no? Entonces, este tipo de esfuerzos sí me parece muy importantes,
porque es eso, o sea, a veces muchos se centran en la agresión misma, o sea, en ese momento, pero después se deja sola a las familias o a estas personas que finalmente creo que el proceso más difícil es después, ¿no? Cuando ya no tienes ahí a los medios, cuando tienes que volver a tu vida diaria y tienes que resolver pues, las cuestiones, no sé, del funeral, de todos los gastos que esto implica, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante, que también se esté trabajando en ese terreno, no en el momento mismo del incidente, sino también para hacer ese acompañamiento a las familias, ¿no? Y, o sea, yo creo que hay muchos retos en ese sentido, muchas cosas que tendríamos que trabajar e incluso a veces acabar con esa cuestión de soberbia o de disputas que a veces hay entre medios y periodistas, ¿no? O sea, entender que finalmente todos desde nuestra tribuna estamos tratando de hacer un trabajo pues digno y también respetarnos, ¿no? O sea, creo que eso también ha ayudado a vernos de otra manera entre periodistas y tratar de tener respeto hacia el trabajo del otro, ¿no? Que es algo muy importante. Claro, también. que al final estas redes de solidaridad, de apoyo, pues los ayudan a ustedes mismos a estar un poquito más protegidos, ¿no? Sí, pues igual y bueno, ante el miedo se tienen que congregar tal vez todas las personas. Nos queda poco tiempo para cerrar, lamentablemente, pero no sé si quisieras comentar alguna última idea de cierre de lo que se está haciendo, cómo poder... ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? Bueno, yo creo que no hay todo es miedo. Exactamente, o sea, hay que fortalecer tanto redes como la exigencia, ¿no? A gobierno. O sea, el hecho de que no estén funcionando las cosas no implica dar un voto de confianza, implica subir nuestro nivel de exigencia o mantener nuestro nivel de exigencia, tratando de que, o sea, se cumpla la labor y si no, que tenga un costo político, ¿no? O sea, que tenga un costo mediático, político, como sea, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer todavía y, pues, bueno, estos datos nos dicen que es así. Muchas gracias. ¿Tú, Sandra, alguna cosa más? Bueno, pues aprovechamos para hacer un anuncio parroquial. Este jueves tendremos la conferencia sobre periodismo de Artículo 19 y el periódico The Guardian de Reino Unido. Es el jueves a las 9 de la mañana en el Museo de Memoria y Tolerancia. Los que puedan acompañarnos y si no, pues de todos modos estén pendientes de nuestras redes sociales y de los streamings que puedan haber sobre el evento. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Buenas noches. Je t'offrirai de perles de pluie, fanaux de pays où il ne pleut pas. Je creuse la terre juste après ma mort pour couvrir ton corps d'or et lumière. Je ferai grandement, l'amour sera roi, l'amour sera loi, et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras.